Pues padrísimo estar aquí otra vez de vuelta. Ya tenía algún tiempo que no estábamos por acá. Pero bueno, pues vamos directos a la palabra. Es un mensaje corto, pero creo que quiero que este mensaje sea que nos vayamos con algo esta tarde, que el Espíritu de Dios realmente nos toque, que seamos transformados por Él, que rindamos a Él en estos momentos, que toda carga que traigamos de la semana la dejemos, que estemos totalmente enfocados a Él. Es tan importante. Bueno, pues vamos a la palabra directamente. Si vamos ahí al Salmo 138, 8, por favor, si lo ponen por ahí. Muy bien. Bueno, pues dice la palabra de Dios que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. ¿Cuántos saben aquí que tenemos un propósito? Antes que nos vayamos con el Señor, tenemos que cumplir un propósito aquí. Todo lo que les hemos entregado en nuestro corazón a Jesús, nuestro tiempo, nuestros sueños, nuestros anhelos, créanme que tenemos un propósito grande de Dios en esta tierra. Y Él lo va a cumplir, como está escrito. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por su fidelidad, por todo lo que Él tiene para nosotros. Dios es un Dios grande. Dios no es de proyectos pequeños, es un Dios de proyectos grandes. Y es tan importante que en estos tiempos revueltos en todo el mundo, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos donde no parece tener un orden, estemos enfocados en qué es lo que estamos haciendo, enfocados quiénes somos y enfocados sobre todo, como comenta la palabra, que tenemos un propósito, hay un propósito grande. No llegamos aquí nada más por chiripa o porque algo sucedió o viendo ahí, caminando ahí sin rumbo fijo. No. Llegamos con un propósito grande. Y es tan importante, ¿saben qué? Empezar con las noticias en casa, empezar con las buenas nuevas, empezar con cada mañana, levantarnos y creyendo que realmente podemos hacer algo diferente ese día, el día de mañana, el día de pasado, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, el tiempo que sea. Pero cada mañana tenemos que estar completamente enfocados, no podemos perdernos. Estos tiempos son tiempos donde la palabra de Dios se va a extender de una manera poderosa sobre toda esta tierra, donde el poder de Dios se va a manifestar como nunca lo hemos visto. Es un tiempo y es un año, como estamos viendo, es un año de cosecha acelerada, es un año de avivamiento. El avivamiento ya está aquí. Ha habido un par de avivamientos en este país, en los 90 ocurrió un avivamiento, pero este avivamiento viene con más poder. Este avivamiento viene para transformar mentes y corazones, para los que estamos con el Señor. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es volver otra vez, literalmente dice volver a vivir, ¿no? Volver a vivir. Y este es un avivamiento integral. ¿Qué es esto? Es un avivamiento donde no nada más va a venir la cosecha de Dios grande de almas, sino que viene arrepentimiento al pueblo, al mundo. Viene también milagros, sanidades y maravillas. Tú que estás esperando un milagro, un proyecto grande, créeme que es parte del avivamiento que va a venir, si lo creemos. Créanme que los tiempos están de una manera impresionante. Dios tiene prisa en cambiar al mundo. Dios tiene prisa en cambiar tu mente. Dios tiene prisa en cambiar cada mañana nuestros corazones, porque los tiempos se están marcados así. Dice Eclesiastés que estemos claros en los tiempos, que seamos decisivos en cada cosa que hacemos. Cambiemos y renovemos esto. El otro día estaba yo
en la casa ahí en la madrugada y me llegó, estaba yo, eran como las 2:30, 3 de la mañana, y me puso el Espíritu Santo, me empezó a hablar el Espíritu Santo y me dice, ve las noticias que están en las casas, ve lo que dejamos entrar a las casas, ve lo que la gente deja entrar a las casas, incluso los creyentes, ¿no? Vemos en casa qué importante es cerrar la puerta a todo lo que no viene de Dios. Y en estos tiempos finales es muy importante estar completamente, como mencionábamos, enfocados en la palabra de Dios. ¿Qué noticias trae el mundo? ¿Qué noticias nos dice el mundo todos los días? Hay casas, espero que no sea la tuya, pero a lo mejor sí, donde hay televisiones en todas partes de la casa, ¿no? Hay televisiones en la cocina, hay televisiones en la sala, hay televisiones en comedor, en los cuartos, en todos lados hay una televisión, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos primero? ¿O qué es lo que hacen algunas personas? Antes de casi tomar un café, es prender la televisión y poner las noticias en la mañana. ¿Y qué sucede con las noticias cuando vienen del mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es? Sabemos quién es, ¿no? Sabemos quién es. Todo lo que viene, ¿no? Entonces ponemos 6 de la mañana o 5:30 de la mañana, agarramos y prendemos la televisión. Y prendemos la del cuarto, prendemos la de la cocina y prendemos todas y ahí estamos, ¿no? Y en todas están las noticias. ¿Y qué recibimos cada mañana? ¿Qué recibimos cada mañana? Las noticias que nos quiere dar el mundo. Las noticias de caos, las noticias de temor, las noticias que todo va en contra de la palabra de Dios. Antes de orar incluso, mucha gente siendo cristiana, siendo creyente, ve y lo primero que hace es prender la tele y ver las noticias. Y no nada más en casa, sino que después que se arreglan y todo esto, suben al coche para ir al trabajo y se echan ahí también otra hora, hora y media, depende de lo que hagan al trabajo. Y después a mediodía y después en la noche, y así estamos, ¿no? Influenciados por este mundo, por las noticias de este mundo. ¿Y dónde está la palabra de Dios? A veces. ¿Dónde están las noticias de Dios? Si yo veo en las mañanas y me levanto y empiezo a ver las noticias del mundo, ¿qué dice las noticias del mundo? Ahí dice temor, primeramente temor. Temor porque pones las noticias y parece que estás ahí en el alarma, ¿verdad? Todos que ya hicieron, que ya. ¿Qué trae eso? Dejas entrar espíritu de temor a tu casa. Dejas entrar a tu casa espíritu de temor. Es una ventana al enemigo. Créeme que es una ventana a las noticias. En vez de que tomemos la palabra de Dios y digamos, bueno, ¿qué dice del temor la palabra de Dios? Dice aquí en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera, porque en ti he confiado. En vez de que nos levantemos en la mañana, haremos un versículo y digamos, oye, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia en prender la tele y en darle la entrada a espíritu de temor, a tomar la palabra de Dios y ver las noticias de Dios? Cada mañana, en vez de ver las noticias del mundo, veamos las noticias de Dios. Veamos lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y empezamos en la mañana diciendo, yo confío en ti, Señor. Y empezamos a repetir todo esto durante el día. Cuando recibes una mala noticia, cuando ves una mala noticia, créeme que se queda aquí. En tu inconsciente se queda aquí y mora aquí. Y después baja aquí y empieza a obrar en tu vida. Pero qué diferencia es cuando vemos la palabra de Dios y lo primero que hacemos en las mañanas es decirle, gracias Señor, gracias por este día Señor, porque tu palabra dice que si yo confío en ti, Señor, tú me vas a bendecir Señor.
Ese es el mensaje, la noticia que hoy tienes para mí. Y yo tomo esa noticia para mí y tomo esa noticia para mi casa, Señor. Y empiezas a hablarle a las circunstancias y dices, yo no creo en este espíritu de temor. Yo creo lo que dice Dios acerca de mí y de las noticias que tiene el cielo para mi vida en este día. ¿Qué otra cosa vemos en las noticias? Caos financiero. Caos financiero. Vemos confusión. Vemos una confusión tremenda. El mundo está confundido, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Dice Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ándale. Ándale. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es levantarnos así cada mañana. Y se habla el mundo de caos financiero. ¿Qué dice el periódico de Dios del caos financiero? ¿Qué dice el periódico de Dios del caos financiero? Filipenses 4:19, mi Dios cumplirá todo lo que nos hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Es el periódico de Dios, ¿no? En vez de ver el Reforma, mejor vemos las Escrituras, ¿no? En vez de ver el Excelsior, vemos las Escrituras. ¿Qué dice acerca de la enfermedad? ¿Qué dice, no? El mundo, ¿qué dice de la enfermedad? Hay un caos de enfermedades. Nadie lo puede controlar. Por allá, por acá, por todos lados salen enfermedades. ¿Y qué dice el periódico de Dios de las enfermedades? Dice el libro de Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Cuando entramos en la presencia de Dios cada mañana, ¿sabes lo que va a suceder? Con un toque de Dios va a sanarte. Con un toque de Dios va a cambiar las circunstancias de ese día. Con un toque de Dios va a cambiar todos los problemas en bendición. Con un toque de Dios, cada cita que tengas ese día va a ser de bendición. Con un toque de Dios vas a recibir las buenas nuevas que Dios tiene para sus hijos cada mañana. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que invocamos. Ese es el Dios que cantamos. Ese es el Dios poderoso que tenemos. No nos metamos en ese tipo de información. Cambiemos la información. Seamos gente de cambio, gente transformadora de cambios. Si vamos al libro de Lucas 23, 39 al 48, si lo pueden poner por ahí, por favor. Para mí es uno de los pasajes que más me encantan, ¿no? Este es uno de los pasajes que incluso utilizamos muy seguido cuando vamos a la cárcel. Vamos a la cárcel, muchos saben, otros no saben. Vamos a la cárcel cada lunes y visitamos a los presos y les llevamos buenas nuevas, ¿no? Les llevamos buenas noticias de salvación, ¿no? Y este pasaje lo utilizamos, ¿no? Porque habla de gente como ellos, ¿no? Habla de gente que cometió cosas terribles, ¿no? Que estaban colgados junto a Jesucristo, que estaba una mano derecha y otra mano izquierda de Jesucristo, dos malhechores. Para que te colgaran en una cruz, créeme, en esos tiempos, no eran porque eran muy tranquilos o porque se habían robado ahí una monedita, no, eran gente terrible. Esta gente que estaba colgada al lado de Jesucristo era gente que había cometido cosas bárbaras, terribles para que estuvieran ahí colgados al lado de él. Y vemos esta escritura que es hermosa, ¿no? Y vemos cómo Jesús impacta ahí, cómo contesta Jesús y cómo estos hombres, vemos a dos hombres completamente, es chistoso, pero vemos dos hombres que están en las mismas circunstancias. Estos dos hombres habían cometido el mismo error o las mismas cosas terribles. Incluso yo pienso que eran amigos, porque yo creo que uno se conocía con el otro. Y ellos habían oído hablar de Jesucristo. Ellos habían oído hablar de Jesús. Y dice la palabra de Dios que uno de los criminales colgados junto a él, ¿qué hizo? Se burló de Jesús, diciendo,
¿acaso eres el Mesías? ¿Acaso tú eres el Mesías? Imagino esta escena, ¿no? Colgados, Jesucristo en medio, uno mano derecha, otro mano izquierda, y uno de ellos se voltea y le dice, ¿acaso tú eres el Mesías? ¿Acaso? Burlándose de él, burlándose de Jesús. Fíjense cómo el mundo a veces también se quiere burlar, se quiere pasar de vivo de Dios. ¿Cómo toma y dice, ¿acaso tú eres Dios? ¿Acaso eres el Salvador? A veces dice el mundo, ¿no? A veces a mí me han tocado gente que me dice, oye, si acaso es Dios, ¿por qué hay guerras? Si acaso es Dios, ¿por qué hay muertes? Si acaso es Dios, ¿por qué hay cosas tan terribles en este mundo? Esos son como uno de los malhechores, ¿no? Y se le pone a Jesucristo, ¿acaso? ¿No? Digo, y nada más le dice eso, sino le dice, demuéstralo, demuéstralo, ¿no? A veces el mundo reta a Dios, ni lo conocen a Dios y retan a Dios. Es increíble, ¿no? Esto habla de uno de ellos, habla de una persona que aún viendo que estaba colgado a punto de morir, no cambiaba su mente ni su corazón. Así es el mundo. Aunque a veces podamos ir y puedan ver señales, milagros y maravillas, porque estos dos malhechores habían visto el poder de Dios. Estos dos malhechores habían visto que Jesucristo había levantado muertos. Habían visto que Jesucristo había sanado enfermos. Habían visto todo lo que había hecho Jesús. Ellos habían visto las maravillas de Jesús. El mundo ha visto las maravillas de Dios, pero no cree. A veces no creen y se burlan de Dios. Y se demuéstralo salvándote a ti mismo. O sea, sálvate tú. No, y de paso, me llevas también a mí, ¿no? De pasadita, pues aquí estamos en la misma, ¿no? Te vas con nosotros. Imagínense este hombre a punto de morir, crucificado terriblemente ahí, siendo, oye, espérate, pues si tú eres el Mesías, ¿no? Pues demuéstralo. Demuéstralo. Sálvate a ti y llévanos a nosotros. Qué grueso. Qué increíble es esto. Y adelante, si le ponen adelante por favor, el siguiente versículo, y dice, pero el otro criminal, ¿qué hizo? Protestó. El otro criminal protestó. Qué increíble, ¿no? ¿Saben qué? A veces tenemos que protestar. A veces nos quedamos callados cuando vemos cosas no correctas, por seguir con la corriente, ¿no? Pero ¿qué hizo el otro hombre? Que había cometido los mismos delitos que su amigo. Dice, ya basta de eso, ¿no? Ya basta. Protestó. Protestó. Y no nada más protestó, sino que se le echa encima al otro y le dice, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. ¡Wow! ¿Quién le reveló eso a este hombre? ¿Sabe quién se lo reveló? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón dispuesto en el momento preciso. Se arrepintió. A veces nos hace falta tener ese corazón dispuesto en el momento preciso. Hay momentos en nuestra vida que son precisos. Hay momentos que nos levantamos temprano, ¿no? Y puede ser ese día que Dios toque y cambie tus circunstancias. Por eso es tan importante estar en la presencia de Dios. Por eso es tan importante levantarte cada mañana y cerrar el periódico del mundo y abrir el periódico de Dios. Porque en ese momento puede ser tocado y puede ser transformada tu vida. Imagínate este hombre lleno de pechorías toda su vida. Yo no sé cuántos años habrá tenido, pero no creo que haya sido un niño. Este hombre llevaba una vida de pechorías. Pero en el momento preciso,
En el momento justo, el Espíritu de Dios le reveló. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón dispuesto. Tuvo un corazón de arrepentimiento. Tuvo un corazón humilde. Por eso dice la palabra, que nos acerquemos a Él con un corazón humilde. Esos son los que a Dios le agradan. No como el otro, que era un soberbio. Vimos cómo se acercó él a Jesús. Imagínense, lo tenían a 3, 4 metros a Jesús, al Salvador, al Dios Todopoderoso. ¿Y cómo se acercó uno y cómo se acercó el otro? Uno se acercó con soberbia, ¿no? Uno se acercó con altivez, se acercó juzgando a Dios, ¿no? Y el otro dijo, ya basta, ya no quiero seguir así, ya no quiero que mi vida siga así, ya no quiero seguir así. A veces es tan importante, ¿no? En ese preciso momento, ¿no? Y dice, adelante, y dice, nosotros, fíjense qué increíble, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. ¿Qué dijo este hombre? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Cuando vamos a la cárcel, algunas personas nos dicen, estos dañaron, hicieron terribles cosas, violaron, secuestraron, asesinaron, etc. Sí, en efecto, a esos vamos y les compartimos. A tipos como este les compartimos, que hicieron cosas terribles. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Que cuando uno de estos hombres confiesa su pecado, como este hombre, ¿qué es lo que hizo aquí? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. ¿Qué hizo? Confesó su pecado. Entregó su corazón a Jesucristo. Este hombre creo que fue el primero que hizo la oración de salvación. La oración de salvación que vemos adelante en la palabra de Dios. Este hombre la hizo, la misma, confesó su pecado. Imagínense, confesó su pecado este hombre ahí. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre no ha hecho nada malo. Y adelante, dice, y luego le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow. Acuérdate de mí, Jesús, cuando vengas en tu reino. Como hablábamos ahorita, a veces cuando estemos en la presencia de Dios y estás ahí sumergido, le dices, acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí. Cuando tengas un problema, no tan terrible como este, pero creo que no lo tenemos ni lo vamos a tener en el nombre de Jesús. Pero cuando tengas un problema, si tú llegas con ese corazón, le dices, acuérdate de mí, Jesús, acuérdate. Qué hermoso este hombre, confesó, acuérdate de mí, Jesús. ¿Qué es esto? Lo recibió como su Señor y como su Salvador. Así es lo que hizo. Acuérdate de mí, Jesús. Y adelante, ¿qué le contestó Jesús? Y Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uf, qué increíble. Ese es Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. No juzgó lo que hizo. No juzgó. No le dijo, has matado a 30 o has hecho esto, has hecho el otro. ¿Te arrepientes? ¿Qué hiciste? No. Ese es Dios. Ese es Jesús. Ese es en el Dios que creemos y en el Dios que le hablamos a la gente. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tú crees que Jesús lo hubiera podido bajar de la cruz y lo hubiera podido trasladar incluso a otro país y bendecirlo? Por supuesto que sí.
por supuesto que sí. Pero le dio el regalo más grande. Le dio la vida eterna a este hombre, para siempre. Lo perdonó toda una vida de pechorías. Y no lo juzgó, no lo juzgó. Dios no juzga a nadie. Es un error que tenemos. A veces nos sentimos juzgados por Dios. Quitemos ese velo. Ese es el enemigo. Dios jamás te va a juzgar. Nunca te va a juzgar. Dios quiere que llegues con ese corazón puro y limpio, en humildad, y que le digas: aquí estoy, Jesús. Acuérdate de mí, Jesús. Por favor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Hace 2 semanas que estábamos en la cárcel, se acerca un joven, aproximadamente unos 30, 35 años, y me dice, ¿cuántos? Le dice, tengo 3 hijos pequeños. Y le digo, wow. Y me dice, hace algún tiempo que vinieron ustedes aquí, entendí que tengo que cambiar. Y nos pidió una Biblia para niños, como las que le regalaron aquí a los niños. Se la llevamos. Y este hombre, este joven, me dice, desde que le regalé la Biblia a mis hijos, oro por ellos por teléfono. Les marca todas las mañanas y todas las noches. Y ora por sus hijos. Y dice, mis hijos no van a ser como yo fui. Mis hijos no van a cometer el error que yo cometí. Yo lo cometí y estoy pagando aquí mis consecuencias. Pero mis hijos van a ser bendecidos y van a ser de bendición para otros. Es increíble un hombre de estos, con cosas tan terribles, ¿no?, como estos, cambiando su corazón. Y este hombre, este joven, va a ser un transformador de su entorno. Porque el amor de Dios lo tocó en el momento justo y preciso. Posiblemente tuvo que caer en ese lugar tan terrible. Las cárceles en este país y en todo el mundo son terribles. Tuvo que caer en ese lugar para tocar fondo y que realmente Dios lo tocara. Y dice, todos los días le hablo a mis hijos en la mañana y en la noche, me los pasa mi esposa. Y me dice, cuando viene mi esposa a verme, yo también oro por ella. Y le digo que cuando salga de aquí, vamos a ir a compartir el evangelio donde tengamos que ir. Imagínense estos hombres. Estos hombres van a transformar no nada más su hogar, sino todas sus amistades, todo su entorno. Estos hombres que han cometido ese tipo de cosas y que han sido cambiados por el amor y el poder de Dios, van a transformar. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Conocemos a otro también, el lunes pasado, un hombre ya mayor. Cada vez que llegábamos a dar la palabra ahí, nos pusieron en un lugar donde estamos en el comedor, ahí, y para ellos es un poco molesto, para los que no quieren escuchar, porque ese lugar tiene una televisión. Entonces, llegamos nosotros y es la hora de la comida, entramos a las 2 de la tarde, 2:30. Entonces están sentados comiendo y viendo la televisión. Pues entonces imagínense, llegamos nosotros y se las apagan, ¿no? Y ponen una bocinota que Dios nos bendijo. Dios es hermoso. Otros internos que están ahí consiguieron bocinas y todo, unas bocinas de ese tamaño, así, con micrófonos inalámbricos y toda la cosa, los mismos presos. Nos dicen, ya aquí la bocina y todo, y en eso nos conectan, les apagan la televisión y nos conectan a nosotros. Y pues al principio era duro porque, o sea, eran, no sé, en ese lugar 300, ¿no? Una cosa así. Entonces, imagínense, llegan ahí y les apagan la tele, ¿no? Y ponen la bocina y dicen, ¿y estos qué? ¿No? Y había uno en especial, hijo, el cascarrabias, no falta, ¿no?
Pero ya sabrán, imagínense el cascarrabias adentro de una prisión, ¿no? Pues no era. Entonces llega y llegábamos y chin, que apagan todo. Y en eso cascarrabias sale así de la nada y dice, ¡ay, ustedes! Ya llegaron los religiosos, ya llegaron los que, es nuestro tiempo, ¿no? Y dicen que hablan a Dios y no nos dejan ver la televisión, ni estar tranquilos, ¿no? Imagínate. Y nosotros callados, ¿no? Nosotros así calladitos nada más, ¿no? No le vamos a decir nada, obviamente, ¿no? Y así, ¿no? Varios días, ¿no? Varios lunes, ¿no? Y no nada más hacía eso, sino que se iba a la parte de atrás, que hay como una ventana y hay un pasillo, y desde atrás empezaba, ya cállense. Nosotros hablando, y atrás, ya cállense. Entonces, decíamos, bueno, ¿qué le pasa, no? Pero bueno, y en el nombre de Jesús, cállate. en el espíritu, ¿no? Y empezamos, ¿no? No le hicimos caso. Lo más chistoso de esta persona es que no se iba, se quedaba. Y se quedaba toda la plática. O sea, hable y hable, refunfuñando, pero se quedaba toda la plática. Ya acababa y ya nos estábamos yendo, y qué bueno que ya se van, así gritándonos de lejos, ¿no? Ya, adiós, ¿no? Y llegábamos y era lo mismo. El lunes pasado, este hombre, estábamos dando la plática y se nos pone como más o menos de aquí a donde está la bandera, ¿no? Parado, así, viéndonos así, ¿no? Y el Espíritu de Dios, clarísimo, me lo mostró ahí, y fue tocado por el Espíritu de Dios este hombre. Fue tocado por el Espíritu de Dios. Y se queda como que se hizo chiquito y se mete atrás de una columna y ya no dijo nada, calladito, se echó toda la plática. Acabamos, oramos por todos, hubo una gran cosecha, ¿no? Llegaron mucha gente nueva, padrísimo, ¿no? Y se acerca este hombre y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y digo, ¿qué me va a decir este cuate, no? Yo ya sé casi así, no va a decir. Sí, a ver, dime. Me dice, te voy a decir una cosa, se acerca llorando y me dice, antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Imagínense esto, imagínense un hombre de estos, ¿no? Para, gloria de Dios. Y me da un abrazo y me dice, necesito una Biblia, necesito saber más de la palabra de Dios. Imagínense. Increíble, impresionante. Y como estos han sido muchos testimonios que hemos visto, pero lo más importante y lo más precioso que hemos visto es que Dios obra, ¿no?, en esos lugares de una manera impresionante. Por eso me encanta ir, ¿no? Y creo que también obra en un hospital y obra en muchísimos lugares, en la vida normal, todos lugares. A mí me encanta ir ahí porque de alguna manera siempre he sido rebelde, ¿no? De chiquito era la oveja negra de la familia, ¿no? Y pasé cosas también pues no muy buenas, ¿no? Algún día oirán mi testimonio en grupo de rock y el pelo hasta acá y todo, o sea, era rebeldón, bastante rebelde, demasiado rebelde, ¿no? Entonces, me encanta cómo Dios hace su obra en estos tipos, en estos rebeldes, ¿no?, en estos hombres que llegan ahí, ¿no?, y cómo son tocados y cómo son transformados, ¿no? Eso solo lo hace Dios, solo lo hace Dios. Y en estos lugares tan terribles donde la Santa Muerte es el número uno, ¿no?, donde la hechicería, la brujería, el espíritu de muerte, el espíritu de depresión, el espíritu de homicidio, el espíritu, tantas cosas, el espíritu de depresión. Cada 15 días se suicida alguien en esos lugares. En ese lugar cada 15 días hay un suicidio. Y cómo Dios a estas personas que iban a cometer una tontería son transformados, como lo leíamos ahí. Son transformados por el poder de Dios. Y muchas de estas personas no es que
haga Dios un milagro y los saque de ahí. Porque eso también me decían algunas gentes, es que se merecen estar ahí. Y le digo, por supuesto que se merecen estar ahí. Están pagando lo que hicieron en la sociedad. Dios no los va a sacar de ahí. Y si los saca, es cuestión de Dios. Pero estos hombres tienen claro que cometieron errores. Y no oran por salir de ahí, muchos. Oran porque sus hijos y sus familias no caigan ahí. Y te dicen estos hombres, mira, mi condena es de 20 años o 30. Acabo de conocer uno, 45 años. No va a salir nunca. Y dicen, y aquí me voy a quedar. Pero mi anhelo es que mis hijos, mis nietos, toda mi familia conozca a Jesucristo. No importa ellos. Ellos dieron su vida. Dieron su vida. Y cada gente que entra ahí, ellos la toman y le hablan también del Evangelio. Hemos conocido también gente con mucho poder económico que está adentro. Hubo uno muy sonado hace poco. No les quiero decir el nombre por cualquier cosa, pero salió en las noticias. Muchísimo en las noticias estuvo saliendo entrevistado y todo esto, ¿no? Era un hombre con mucho dinero. Tenía 4 Ferraris, un Lamborghini, casas en todos lados. Y lo tomaron este hombre, estaba lavando dinero y estaba con el cártel de Sinaloa, etcétera, etcétera. Y este hombre cayó preso adentro. Y este hombre tenía tanto poder adentro en la cárcel, que él tenía, como saben, cárceles en este país y en otros países, donde puedes comprar todo. Adentro de las cárceles tú puedes comprar todo. Había comprado 2 celdas para él solo, para sus amigos. Entonces él estaba ahí, televisión, todo esto, o sea, un lujo adentro, este hombre. Y este hombre oyó que íbamos a dar algunas pláticas y se acercó una vez, este hombre, y es increíble. Y se los cuento, esto se los cuento para que vean lo que hace Dios cuando vas y compartes y vas en el poder de Dios y uno cree que Dios te guarda y Dios te bendice, ¿no? Y Dios de alguna manera te levanta y manda a sus ángeles y entras en poder a esos lugares. Ahí es cuando realmente pruebas a Dios y dices, Señor, aquí estoy en medio de todos estos, sin custodios, sin nada, en medio de 300 gentes ahí metidos. Y se acerca este hombre y se acerca con sus guardaespaldas. Adentro de la cárcel trae guardaespaldas. Perfectamente bañado, con lente oscuro y todo. Se acerca así, ¿no? Y como que todo el mundo se abre y de repente le ponen una silla, haz cuenta aquí, nosotros hablando aquí, el hombre ahí. Y se sientan y ponen a sus guaruras al lado. Aquí están viendo al lado así parados y este sentado así. Y empezamos a hablar. Y el Espíritu Santo de Dios se derramó ese día increíble, increíble. Y este hombre al final se acerca con nosotros, se quita los lentes, bañado en lágrimas. Y se acerca y nos da un abrazo y nos dice, ustedes traen la palabra aquí del Dios que una vez me dijeron hace mucho y no creía. Pero ustedes traen una palabra diferente. Sentí que yo le importaba a Dios y que Dios me perdonaba. Imagínense este hombre, terrible. Y yo no sé qué hace este hombre que nada más hace así. Y llegan así sus canchanchanes con Gatorades fríos y todo y nos los ponen así, ¿no? Ahí está, ¿no? Gatorades fríos adentro de una cárcel, ¿cómo, no? Pues este hombre era ahí, tenía sus todos así fríos, todo, y abrazándonos y todo. Y salimos de ahí y no se perdía las pláticas. Este hombre era el primero que llegaba, ¿no? Era el primero que llegaba a las pláticas y estaba ahí sentado. Y aparte, a la hora que alguien hablaba, se volteaba y escúchalo, señores, ¿no? Sí, regañaba a todos, ¿no? Sí. Y todos le tenían pavor adentro, le tienen pavor adentro. Este hombre dice, y tú calla y pon atención ahí a los señores. Y no estés... Curioso porque
estaba, ya voy a acabar, ya hasta me desvié ya estaba un preso lijando una maderita y nos estaba oyendo, ¿no? Así como medio lijando y medio viéndonos, ¿no? Y así se le queda viendo, y yo estoy hablando, y veo que uno estaba lijando, y se le queda viendo, y le tira una piedra, ¿no? Le hace, ¡tac! Y el otro con la maderita, ¿qué? Le dice, y el otro, ¿qué deja la maderita? Atención. Le dice, no, le dice, no. No mandó uno de los canchanchan, le dice, quítale la maderita. No, la maderita. Va y le arranca la maderita al otro y le pega un manotazo. Que pongas atención, te están diciendo. Está bien. O sea, increíble, ¿no? Dice, que pongas, no. Impresionante. Dices, wow, esto solo Dios lo hace. Esto solo Dios. Ponían música también. Ponían música, cumbias y todo esto, ¿no? Que se oían hacia a lo lejos, ¿no? Pues ya nada más llegaba esta persona, se sentaba y quitaban toda la música, ¿no? Todo en silencio nada más, ¿no? Nadie podía hablar, nadie podía voltear a otro lado, todos tenían que estar fijos ahí, todos, ¿no? Esas cosas de veras es impresionante. Dios es bueno, Dios es bueno. La mano de Dios es hermoso. Cómo Dios toca a todos estos hombres. Y el que quiere ser tocado es tocado, y el que no, pues no, ¿verdad? Pero vemos cómo hay libres albedríos, ¿no? Cómo hay libre albedrío. Y digo, para terminar, creo que vemos este pasaje, ¿no?, tan hermoso, y vemos dos personas en la misma circunstancia. Dos. Estos dos hombres, como hemos dicho, habían oído hablar de Jesús. Los dos hombres tuvieron la oportunidad. Tres. Tienen libre albedrío. Para decidir, ¿no? Y vemos la actitud de cada uno. El que se fue con el Señor y el que, pues no, ¿verdad? Así que no la libró, ¿no? Y así es el mundo, ¿no? Así es el mundo. Hay gente que ha oído hablar de Jesucristo y lo critica, ¿no?, o no lo quiere. Y hay gente que ha oído hablar de Él, que le hemos compartido de Él, y es cambiada y transformada así. Toda su vida es así. Ese es el poder de Dios. Cambia una vida así. Si crees que Dios no puede cambiar tus circunstancias así, estás equivocado. Ese es el Dios. En ese Dios no creemos. Creemos en el Dios que puede hacer las cosas así, en este momento. Si le place cualquier cosa, Dios es así. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios de amor y de misericordia y de paz. ¿Qué nos queda a nosotros? Hablar, compartir la palabra de Dios. El mundo está listo. El mundo necesita oír de Jesucristo. Unos escucharán, otros no. Pero lo que tenemos que hacer es ponerles a Jesucristo. No todos los que les compartieron los apóstoles llegaron a los pies de Jesucristo. Pero a ellos no les importó. Ellos iban y caminaban y la sufrían y se metían y hablaban y no incesantemente y daban. Y los que tenían que ser salvos eran salvos, los que no. Pero lo que sí nos toca a ti y a mí en estos últimos tiempos es salir de aquí y créanme, ver el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios? Sal y comparte el Evangelio. ¿Quieres ver el poder de Dios? Sal y métete en lugares donde dices, ay, nanita. Digo, no es que vayan a la cárcel todos, ni mucho menos, ¿no? Pero en un hospital o con la familia, o yo no sé, donde sea. Son tiempos donde puedes hablar la palabra de Dios y jamás regresará vacía, porque Dios tiene prisa. Es el tiempo de la cosecha acelerada. No podemos estar estáticos. Estamos diseñados. Dios diseñó
a su creación. ¿Sabes para qué? Para producir. En el momento que tú estés estático, vas a ser como esa higuera que no da fruto y vas para atrás. La va a cortar. Porque nuestro diseño es, Dios nos diseñó para dar fruto, no para estar estáticos. Y hablo en todos los ámbitos de la vida. Hablo en lo laboral, hablo en proyectos, hablo en compartir la palabra, hablo en todo. No podemos estar estáticos. Somos gentes que estamos diseñados por Dios para estar revolucionados. Y la revolución que tenemos, las revoluciones celestiales, créeme, ¿no? Ni un Fórmula 1, ¿no? Bendecimos a Checo, ¿no? Qué bonito es ver, ¿no? Perdón, qué bonito es ver, ¿no? Cómo canta el himno nacional en esos lugares. En vez de que exportemos pura porquería, ¿no? Eso es fantástico. Chinita la piel. Señor, sí, ¿no? Ese es México. Ese es México. No. Es México. Emociona a mí, la verdad me emociona cuando México se ve diferente a los ojos del mundo, ¿no? Y créanme que les voy a decir una cosa, a lo mejor mi hermano, ojalá que no esté oyendo esto, pero les voy a decir una cosa para terminar. Créanme que yo creo firmemente que este país, México, va a exportar pastores, va a exportar profetas, va a exportar gente de Dios como jamás se ha visto. Y no es que esté yo en contra de que vengan gentes de afuera, pero ¿sabes qué? Vamos a creer, porque desde ahí empieza a creer. Tenemos pastores en este país que son transformadores y son más grandes que muchos avivadores que vienen en este país. Pero a veces no nos la creemos, porque nos han tachado con esa mentalidad de... Es tiempo que se levanten los pastores grandes, y yo lo creo, y que predique, ¿no? Y que los mexicanos sean exportados, que vayan a otro lugar. No importar, vamos a exportar, ¿no? Porque hay potencial enorme de pastores en este país. Hay un potencial tremendo en este país, pero no lo debemos creer. A veces nos la pasamos también viendo cosas de otros países. Pero ¿sabes qué? Yo he conocido gente, pastores, que se la han rifado por este país. He conocido gente que ha ayunado y se han metido en los lugares espantosos, en las sierras, pero no han sido valorados por su propio pueblo. Y a veces oímos que alguien habla medio, y ahí viene el ungido, ¿no? Perdón, pero pues a lo mejor yo no me vuelvo a parar aquí, ¿no? Pero yo lo tenía en mi corazón, eso. Yo creo firmemente que este país es el tiempo de avivamiento en este país, es el tiempo que vamos a exportar bendición al mundo. No vamos a importar, vamos a exportar bendición al mundo. Y vamos a exportar sanidades y maravillas. Vamos a creérnoslas. Es el tiempo de avivamiento. Es el tiempo de creer. Es el tiempo de levantarnos. Y eso empieza, como dijimos, desde cada mañana buscar a Dios. El avivamiento empieza ahí, en la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios. Ahí empieza el avivamiento. Ahí es donde, Señor, y vas a salir de ahí. ¿Qué hacía David antes de ir a la guerra? No movía un ápice si no se metía la presencia de Dios. Y tiraba y sus valientes afuera esperando. Imagino esa. ¿A dónde vamos? El pueblo es nuestro. Ya nos entregó Dios. Y la ganaban. Y la ganaban.
¿Quieres ganar batallas? Métete en la intimidad con Dios. ¿Quieres ser bendecido? Levántate cada mañana y busca a Dios. No busques las noticias del mundo, busca las noticias del reino. Busca las noticias celestiales. Busca tu dirección a través del Espíritu Santo. Antes de hablar con cualquiera, primero busca a Dios. Y no digo que no tomes consejos de gente sabia, no. Pero ¿sabes qué? El más sabio de todos es el Dios poderoso. Y si te metes ahí y el Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Y perseverante en oración y firme. Y aquí estoy, Señor. Y aunque no me contestes un día, 2 días, yo seguiré buscándote, Señor. Yo seguiré clamándote, Señor. Porque es tu palabra. Y dice aquí que tú me vas a bendecir. Y dice aquí que mi casa no mendigará pan. Y dice aquí que yo y mi casa seremos salvos. Si tienes hijos, ora por tus hijos. ¿Saben lo que hacía? Hay presos que me platican antes de recibir a Jesús en su corazón, que ellos odiaban a sus hijos. Te hablaban pestes todos los días. Terrible. ¿Por qué? Porque habían recibido eso de sus papás y de sus abuelos. Los habían violado. Los había violado el tío. Los habían agarrado a patadas. Los habían dejado encerrados en cuartos espantosos sin comer. Ellos hacían lo mismo con sus hijos. ¿Cómo va a crecer ese hijo? ¿Cómo va a crecer? Odiando. Pero cuando tú te levantas cada mañana, y aunque tus hijos no hayan recibido a Jesús y sean rebeldes, si tú te levantas cada mañana y dices, gracias Señor, porque yo veo a mi hijo un hombre de bien, un hombre de bendición, uno que va a transformar, un corazón renovado, tarde que temprano tu hijo va a ser así, porque es una promesa de Dios y Dios no miente. Es que no te preocupes, ora por tus hijos. A veces queremos agarrarlos. Aquí dice Dios, dice Dios, aquí dice. No confrontes. Métete en tu lugar, ora. Señor, yo veo a mi hijo hermoso, próspero, un hombre de Dios, una princesa de Dios. Y va a llegar virgen al matrimonio, y casto, y un hombre que va a ser ejemplo para su familia. Y tarde que temprano, Dios lo va a hacer porque es promesa de Él. Busquemos a Dios todas las mañanas con ese corazón humilde.